Querido público, esta charla forma parte de un ciclo de la Real Academia para acercar la ciencia al público de Madrid, y hay que suponer, como todo en la ciencia, unos axiomas o unas condiciones iniciales. La condición inicial es que el conferenciante sepa de qué habla, y yo voy a intentar justificárselo. Además, el conferenciante tiene que estar en un estado razonable de salud, y ese no es mi caso. Ayer me puse malísimo no sé por qué, por un catarro, y hoy he venido pues un poco en condiciones no satisfactorias, por lo cual me disculpo, pero entenderán que en este momento está sucediendo. Y la última condición es que lo que se cuenta se dirija al público adecuado. Yo voy a hablarles a ustedes haciendo una predicción que los científicos tenemos que hacer sobre cuál es el público. Que ustedes son un público que se interesa por las matemáticas, pero no son matemáticos. Y tienen ustedes una mínima formación en el mundo matemático. Con todo, la charla tiene un aspecto amplio y espero que la disfruten. El presidente de la Academia no está aquí presente y me ha pedido que yo haga mi propia introducción. Si yo no hablara de mí mismo, podría decir que estudié en un colegio de Escolapios en Oviedo y que empecé en la Escuela de Minas y que después hice Teleco, pues matemáticas, pues me fui a la Autónoma y la vida en general científicamente me ha ido bien. Pero como estoy hablando de mí mismo, diría lo que dice aquel del chiste, que le preguntaron en una situación de estas: ¿y tú qué eres? Y él dijo: yo asturiano. O sea que yo soy asturiano. Asturiano de Oviedo, ¿eh? Bien, si no les parece mal y logran, ¿me entienden? Pues entonces seguimos. La charla que yo le voy a contar es una historia a varios niveles. Se sigue muy bien el nivel básico, que es que la vida cambió después de Newton. Y hay un nivel intermedio en que les cuento la historia de por qué cambió, y un nivel superior en que además les cuento las matemáticas, dónde se ponen las matemáticas que justifican tan sorprendente afirmación. Sorprendente afirmación es que Newton ha influido sobre la vida de la humanidad, no solo él, pero él el primero de una larga serie, más que probablemente cualquier otra persona, en el cual incluyo los grandes profetas como el maestro Buda, el maestro Jesucristo, Mahoma, Lao Tse, etc. No soy yo el único que lo opina. Pero no es cuestión de comparación, es cuestión de decir que es un fenómeno llamativo el hecho de que aparezca Newton sobre la Tierra y las cosas cambien. Porque llegó en el momento oportuno y sabía lo que hay que saber. Pues vamos a verlo. La historia es que en Europa, hacia 1500, hubo una efervescencia cultural, política, militar y económica. En España fue el reinado de los Reyes Católicos, que fue un reinado de una gran expansión, de una gran actividad y de una energía de toda la nación verdaderamente sorprendente. Y eso estaba pasando en toda Europa. Ese espíritu del Renacimiento venía acompañado de una manera de ver el mundo que superaba lo que había sido la manera básica de ver el mundo durante 1000 años antes. Durante 1000 años antes las autoridades civiles y militares, la gente estudiada, eran de la idea de que este mundo está mal hecho, es un valle de lágrimas y nos salvaremos en otro, aproximadamente. Les cuento la parte que yo quiero contar. El Renacimiento implica una relectura de ese mismo canon para ver la parte positiva, ver la parte del vaso que está medio llena, que es el mundo, también si lo sabes ver, puede ser maravilloso,
pero no se deja ver. Es preciso tener los métodos para entender cómo en el mundo puedes vivir bien y no llevar esa vida tremenda que llevaban los hombres y las mujeres en el año antes de 1500. Una vida de mucho sufrimiento, de mucho trabajo. Es cierto que los ricos vivían muy bien, pero eran muy pocos. E incluso los ricos morían muy pronto. Entonces la idea es que el hombre nuevo renacentista descubre, y con entusiasmo, el mundo que nos rodea. Y la impresión es que le gusta. Los renacentistas les gustan la pintura, los cuadros, hasta la guerra. Garcilaso, nuestro mayor poeta, se fue a la guerra por descubrir Italia. Cualquier cosa es buena si te dejan ir a Italia. Eso lo digo yo, que he vivido mucho en Italia, aunque sea la guerra. Bueno, pues es el resultado, después de 100 años, de ver el mundo con ojos de esperanza y de cariño, fue el nacimiento de la ciencia y con ella la sociedad en que hemos vivido, cada vez mejor. Ese periodo, que es totalmente excepcional en la historia de los seres vivos, y en particular de los primates, y en particular de los homínidos, y en particular de las gentes más o menos civilizadas, los 400 últimos años empiezan así. El resultado es que nosotros ahora, 400 años después, estamos acostumbrados a cosas que son triviales ya, como ver la Tierra y saber dónde están las nubes. Hace 400 años se suponía que la Tierra era plana y que todos los astros giraban alrededor y había esferas fijas, por hablar de astronomía, y todo lo demás iba parecido. Pero pasemos. Las matemáticas entran en ese mundo moderno de manera curiosa, porque el mundo de la ciencia tiene dos pilares, y esos los describe el lema de la academia, de manera un poco oscura. Un pilar es la observación, lo que hace al ingeniero y al físico y al químico. Otro es el cálculo, lo que le hace científico cuantitativo, capaz de hacer predicciones muy justas sobre fenómenos muy delicados. Esos dos pilares los llamamos corrientemente experimentos y matemáticas. Y eso es lo que ha cambiado el mundo. No las teorías escritas en un libro, sino los experimentos y las matemáticas. Los experimentos te enseñan a ver y las matemáticas a comprender lo que has visto. Si no hay experimentos, no hay ciencia. Si los experimentos no tienen un mínimo de matemáticas, no hay nada serio que medir. Los experimentos con fluidos necesitan medir la presión barométrica y la velocidad y la aceleración. Son cosas que no existen sin las matemáticas. Pues el método experimental, que tuvo muchos seguidores hacia 1600, uno de ellos, por supuesto, Kepler, famoso, tiene en esta charla que yo doy como representante a Francis Bacon, el famoso filósofo y cortesano inglés, que escribió un libro llamado Nuevo Órgano, donde explicaba a las gentes de la Universidad de Inglaterra que era importante hacer experimentos aunque fueras noble, que sin experimentos no había progreso para su majestad la reina Isabel. Punto. Su majestad la reina Isabel no le convencía mucho la parte cortesana, pero estaba de acuerdo con la ciencia. Bien, entonces, ¿dónde entran los matemáticos? Si lo que había que hacer era experimentos. Entran los matemáticos que hubo en aquel momento varios grandes hombres que comprendieron la jugada y sacaron a los matemáticos de su torre de marfil para meterlos a este nuevo mundo que es explicar lo que se ve de forma que lo puedas primero entender, después controlar y después cambiar. Entonces, esos tres hombres, yo señalo tres de muchos, son Galileo, Descartes y Newton, que eran gentes de formación muy profunda, como saben ustedes, y eran de las tres grandes naciones, Italia, Francia e Inglaterra. Como saben ustedes, y si no se lo digo yo, y lo pueden comprobar, por alguna razón no bien entendida,
El Imperio Español, que era poderoso, el más poderoso del mundo, no participó en la aventura de la ciencia en la primera división. Estos tres hombres ilustres representan los sitios donde la ciencia se hizo. Entonces Galileo, que como saben ustedes fue experimentador y fue el que insistió en la validez del sistema copernicano, en el cual la Tierra gira alrededor del Sol y no al revés, y le costó unos disgustos, o sea que era un buen observador. Por otra parte, era un muy gran matemático y dijo en uno de sus textos, escribió muchas cosas de matemáticas, pero una lo dejó clarito para que lo podamos citar. Il libro della natura è scritto in lingua matematica e se non si capisce la lingua matematica è impossibile capire parola alcuna in questo reame. Fantástico. Italiano elemental para decir que si no entiendes los círculos, las elipses, las parábolas, en el asunto de la ciencia, olvídalo. Y eso era una apuesta atrevida, como hacen los filósofos. Entonces, hay miles de apuestas atrevidas que hacen los filósofos. Una de ellas es verdad. Y si alguien lo demuestra que lo que tú dijiste es verdad, tienes un título de gloria. O sea que el título de gloria de Galileo no fue no solamente haber sido un gran experimentador y una persona con una gran formación, sino además hacer la profecía. Él no consiguió hacer las matemáticas, pero se puso a hacer experimentos, tirando piedras desde la torre de Pisa para ver cómo caían, porque no estaba claro si caían a velocidad constante o no. Estaban aún empezando el libro de física, y Galileo intentó empezarlo. ¿Cuál es el momento ahora estelar de mi charla? Aparece il bambino d'oro, aparece el niño de oro, que nace el mismo año en que muere Galileo y que al final de su vida habrá reivindicado a Galileo de todas las maneras posibles. Y ese es Isaac Newton. Isaac Newton escribió en 1687, o sea, unos 60 y tantos años más tarde, el libro fundamental donde se demuestra que el método matemático y las observaciones que habían hecho permiten escribir el libro de mecánica tal como lo vamos a usar. O sea, es una cosa espectacular. En 60 años se pasó de haber presupuesto que había que hacer las matemáticas a que alguien como Newton las escriba y las deje escritas. El libro de Newton tiene dos errores, porque hay que señalar un error en una cosa que es tan increíblemente brillante. Primero, se le ocurrió escribirlo en latín, con lo cual la versión original es difícil de leer. Segundo, aunque lo leas traducido al inglés o al español, no se entiende nada, porque Newton no tenía el don de la expresión divulgativa, no le importaba. En realidad él había descubierto todas sus cosas de muy joven, en el año 1666, y tardó 20 años en escribirlas porque era muy reacio a escribir. Pero introducida ya la persona, cómo crece, ¿no? Ahora os puedo contar que las matemáticas que querían usar estaban más o menos hechas, el edificio de los matemáticos, y se sabía que las matemáticas, después de la gloria de los griegos, se componían de aritmética, de geometría, de álgebra, de astronomía y de mecánica. Los griegos fueron muy buenos en aritmética y geometría, espectaculares. Aún hoy día te quitas el sombrero. Fueron razonablemente buenos en álgebra. El avance del álgebra sucedió después, en parte gracias a otros pueblos como los indios y los árabes. Pero no fueron muy profundos en astronomía, porque al final del periodo griego aún la doctrina oficial era que la Tierra era el centro del universo. O sea que no avanzaron, y no eran buenos experimentadores. Y en la mecánica, salvo Arquímedes, no fueron buenos. Entonces, ¿cuál es la novedad? La novedad es que la astronomía y la mecánica en manos de Newton van a hacer explosión total. Vamos a verlo. ¿No qué pasa? ¿Y ahora qué hago yo?
Aquí. Entonces les voy a contar cuál es la gran innovación, porque en la ciencia hay momentos que llegas a una pared, a un obstáculo, y al final la llave, para el que ha buscado mucho, es muy fácil. La llavecita estaba en una esquina, se abre la puerta, ya entras y ves un mundo distinto. Entonces, ¿cuál es la clave? ¿Qué es lo que buscaban? Newton creía, como otros, Galileo, Descartes, etc., que había que explicar el movimiento con más detalle, que esto de los griegos se habían liado con las aporías de Zenón, Elea, etc., que el movimiento exige matemáticas, más que discutir de filosofía, porque filosóficamente el movimiento es un poco casuístico. Sin embargo, si desarrollamos las matemáticas, es posible que ahí esté la clave. Para desarrollar las matemáticas del movimiento, el movimiento es algo que cambia. Puede cambiar de lugar, puede cambiar de intensidad, puede cambiar de color. Una vez que algo se mueve, ya puedes entender que las matemáticas son las mismas, cambie el color, cambie la posición o cambie el tiempo. Los matemáticos viven en un mundo en el que todas las cosas son iguales. Y el punto importante es que la llavecita era un concepto espectacular que hoy día se explica en todas las universidades del mundo medianamente avanzado. El concepto de derivada, que no es fácil. Entonces, el concepto de derivada, que les costó encontrarlo y en el que Newton participó y fue el que lo dejó clarito cómo se usaba, es el concepto que abrió un mundo nuevo que nadie sabía que iba a dar de sí lo que dio de sí. Como nadie sabía que los ordenadores personales iban a cambiar nuestra vida. Yo eso sí que lo he visto. Entonces, no lo sabes, pero la ciencia, cuando eres científico, te das cuenta que tiene esos momentos en el cual vas a empujar, un día descubres el agujerito que te pasa al otro lado. Y eso es como el armario de los libros estos de Narnia, ¿no? Abres en el armario y por ahí detrás pasas al mundo de los niños. Bien, pues los héroes fundadores son estos dos. La edad es de 1600 a 1700 y nosotros los consideramos, somos como una religión laica, que es compatible con las demás. Y claro, pues tenemos el profeta y el grande, el santo patrón. Y eso es un Dios mayor y no se discute. Eso es bueno porque da una seguridad que en el mundo emocional en el que vives se dice San Isaac y San Galileo y se acabó. Y eso da mucha seguridad. Bien, estos son los libros. Este sitio donde se publicó el libro de las dos demostraciones matemáticas en torno a las dos nueve ciencias que proponía Galileo, las ciencias eran la mecánica y el movimiento local, lo que llamamos ahora cinemática. Eso es lo que Galileo quería que se escribiera, y es lo que el niño escribió. Bueno, pues lo publicó en un sitio que parece que dice Lérida, pero no es Leiden. Ya quisiéramos nosotros que se le hubiera ocurrido al rey de invitar a Galileo a publicar en Lérida. Y el otro es el libro famoso, Filosofía y Naturales, Principia Matemática, que es Principios Matemáticos de la Física. Bueno, pues vamos a hablar del legado de don Isaac en vida. En vida, don Isaac adoptó una actitud que es muy radical y que le costó un problema al principio porque la gente lo encontraba un poco excesivo, que era, dado que el código secreto son las matemáticas, que las matemáticas hablen y vamos a dejar de discutir de filosofías hasta que terminen de hablar. Es un poco atrevido y tuvo varios problemas por eso. Entonces él dijo, hagamos las matemáticas porque a mí me salen. Era un poco consciente de su fuerza. Entonces las matemáticas que él hacía eran todo ideas abstractas. En principio todo eran números que tenía aquí en la cabeza. La primera es que existe el espacio, que son 3 letras. El hecho de que el espacio son 3 letras ya estaba hecho por Descartes, gracias. Él opinó también que el tiempo era un tiempo absoluto de la misma calidad que el espacio. Se mide en segundos, no como si lo midieras en centímetros, no importa. Eso hoy día, como saben ustedes, con la relatividad. No es cierto. Pero durante 400 años hemos vivido sin la relatividad felices.
no se puede ser tan perfecto, porque la gente muy perfecta no hace nada. Newton se equivocó en eso, gracias a esa equivocación hizo toda la física que permitió desarrollarse al mundo moderno. Bien, siguiente línea. Él opinó que una vez que metes los números en ese espacio-tiempo, hay unas cosas que son las que juegan el partido, que son las fórmulas matemáticas. Y ahora hay que interpretarlas y calcularlas. Y eso es todo. La fórmula más básica que Newton puso en la pizarra era fuerza igual a masa por aceleración. Entonces empieza el problema. La masa era admitida por la gente normal porque son lo que pesan los cuerpos. Son unos kilos, unos gramos, perfecto. Entiendo la masa. ¿Y la fuerza? La fuerza, dice Newton, es una entidad invisible, intocable, incolora, inodora, insípida, pero tiene capacidad de atraer a otros cuerpos. Y le preguntaron, pero Descartes ha hecho una teoría de la atracción de cuerpos basada en unos efluvios o vórtices que van de uno a otro y transmiten esa atracción. Y Newton dijo, es el punto importante, realmente a mí me da lo mismo. Yo estoy aquí y Pepita está allí y la traigo. Y claro, no era yo y Pepita, era la masa, la Tierra y la Luna. No se metió en la discusión filosófica porque no estaban preparados para tenerla. Él dijo, ¿por qué no hacemos las matemáticas a ver si coinciden? Bueno, ¿y qué es la aceleración? Dice, bueno, la aceleración os lo cuento más tarde. Es la segunda derivada del espacio con respecto al tiempo. ¿Y qué es la derivada? Joder, es que no lo entendéis. Él se encontró el segundo problema. El concepto de derivada no se entendía y él no había publicado un libro de matemáticas y tampoco lo hizo. Volveré con esto. Entonces dice, la fuerza esa, ¿me puedes decir ejemplos de fuerzas? Dice, mira, sí, hay un ejemplo muy sencillo que es el péndulo, pero el ejemplo que a mí me interesa, porque es el problema abierto en astronomía desde hace 100 años, es el problema de la atracción entre los cuerpos idéreos. Y eso es una regla que dice, una constante por el producto de las masas partido por el cuadrado de la distancia. ¿Por qué el cuadrado de la distancia? Y dice el niño, porque con el cuadrado de la distancia me sale la teoría de Kepler, que es observacional. ¿Y cuál es la teoría de Kepler? Que las órbitas son elipses. ¿Quién había conseguido encontrar las elipses en el mare magnum de matemáticas? Nadie. Se sabía que eran elipses, Kepler más o menos había dicho que eran circunferencias y ya se corría el rumor de que eran elipses. El niño descubrió que en el lenguaje matemático, poniendo esta fórmula con el dosecico aquí, le salen las fórmulas que tenía que encontrar. Aún hoy día no es fácil hacer la demostración. Aún hoy día. Pero la sonda espacial Galileo llegó al final del sistema solar y volvió, mediante el cálculo de Newton, más la habilidad de los ingenieros en hacer proyectiles. O sea, no es ninguna bobada. Hemos llegado a Plutón o a Neptuno, no me acuerdo cuál, y hemos vuelto. Y no hay ninguna duda, 400 años experimentando sobre la fórmula de la gravitación y sigue tan fresca como el primer día. Bueno, pues ahora os voy a contar la parte que nos había dicho que esperáramos un poco. Dice, estoy escribiendo el libro de matemáticas nuevas, donde explico los conceptos que necesitáis. Serie, límite, derivada, cálculo diferencial, cálculo integral, ecuación diferencial y ley matemática de la física. Y todo esto lo voy codificando en unas formulillas escrito en el lenguaje moderno de las matemáticas. Claro, esto es un mundo como si fuese de... Hoy día estamos acostumbrados, era como si fuese un nuevo videojuego, una realidad virtual. Bueno, pues esta realidad virtual que inventó Newton es lo que ha hecho funcionar la parte cuantitativa del estudio de los fenómenos que cambian con el espacio o con el tiempo. Eso es todo. El resto es saber si funcionó. Y ya es. Esta es la derivada, tal como la explicamos a los niños en primero.
la podéis ver en internet, ¿de dónde la he sacado? Hay una fórmula y la derivada hoy día se llama F', es un símbolo como otro cualquiera, y cuando empiezas con el cálculo, los niños ya se dan cuenta que ha venido para quedarse un amigo que te va a hacer sufrir. Vas a tener que trabajar. Salvo que no te guste su amistad, en cuyo caso te vas a otro sitio. Pero el cálculo es de estas cosas que no exige que lo trates de cualquier manera. Es que sí o que no. Bueno, pues causó una profunda impresión, no solo en Inglaterra, sino en toda Europa. Y en particular en Francia, Voltaire, el famoso filósofo que hoy día está muy de moda por escribir un tratado de la tolerancia, divulgó, él y su amante, tradujeron a Newton al francés y divulgaron la idea, no muy fácil de divulgar en Francia, de que Newton era mucho mejor de Descartes y que Francia haría bien en enterarse. Y los franceses se enteraron. Por otra parte, en Alemania, el filósofo Immanuel Kant también estudió en Newton. Y hizo unos comentarios que indican que lo entendió, pero él no contribuyó, era muy difícil. En España no tuvimos a nadie. Las primeras personas que entendieron el cálculo dicen que fueron Jorge Juan y otros ingenieros. Pero ese fenómeno de estar al día, de jugar el partido, de estar ahí en la Champions, sucedió inmediatamente en Francia y Alemania. Alemania tuvo gran suerte porque se unió al carro inmediatamente. Y entonces, del resumen de esta parte, es que lo que vemos en la ciencia, lo vemos, esa es una frase medieval, lo digo para los que saben algo de latín, que a veces vienen a estas cosas. Una frase de la metafísica que dice, vemos por un espejo y en los enigmas. O sea, se ven unos enigmas a través de un espejo que los refleja, los distorsiona. Hay unas fórmulas que no entiendes lo que son. Y sin embargo, cuando llegas a conocerlas, son fieles y son claritas. Es al principio que el espejo está empañado. La idea del espejo es muy bonita en la ciencia. Cuando empiezas no lo ves porque el espejo está para ti empañado, pero el problema está en ti, es tu cabeza la que no lo ve todavía. Al cabo de los años lo ves. Y la otra es que Newton, que era una persona increíblemente consciente de su capacidad, él se consideraba el mejor. Sin embargo, siempre dijo que lo que él había hecho, lo había hecho porque se había subido a los hombres de los gigantes. Y los gigantes para él eran Arquímedes, Euclides, Kepler y Galileo. Y Descartes, que lo leía él a escondidas. Muy bien. Pues hay mucha gente que opina que hay que hacer inversiones masivas para tener ciencia. Y es verdad que en la ciencia moderna hay que hacer inversiones masivas. Pero la ciencia moderna la hace gente que ve lo que otros no ven. Y eso necesita ese momento en el cual tú lo ves y te dejan en paz una temporada para que lo puedas ver. Y eso puede suceder, como le sucedió a Newton, una temporada que cerró la universidad por una plaga y estuvo un año en casa, en esta casita, cottage de Woolsthorpe, en Lincolnshire. Ustedes si van a Inglaterra pueden ir allí de peregrinación. Los matemáticos vamos. Es muy cuchi ahora. Está oyendo de turistas. Pero claro, es donde vivió el gran hombre. Bueno, pues los ingleses, que son gente que aprecian muchísimo el talento, le han hecho un instituto en Cambridge. Y esta es una foto que yo tomé en el 2014, cuando, como otros españoles muy afortunados, tuve la oportunidad de estar una temporada allí. Y allí la vida es bella. Y la adoración a Newton es diaria. No usan el incienso, es todo sin ritual, pero está claro que se adora todos los días al jefe. Bueno, pues si ustedes pueden ir a Cambridge, que es un sitio delicioso, donde el espíritu del maestro está presente en cada momento. Newton tenía mal carácter, no se puede ser perfecto. Aunque seas un enviado de los dioses, cuando adoptas el avatar humano, pues pasa mal. Y se peleó con este otro filósofo alemán, Godofredo Leibniz, que la pelea es muy injusta.
Leibniz era mucho más poderoso y de alguna manera le hizo la vida imposible a Leibniz, que tenía un gran pecado. Leibniz se dio cuenta que Newton no quería escribir y escribió el libro del cálculo diferencial él, mucho antes que Newton. Y además con una notación muy buena, con diferenciales, todo lo que hacemos ahora. Y Newton se pescó un cabreo descomunal, que no se le pasó hasta que se murió Leibniz. Y esto es un fenómeno amargo, que dice que en la ciencia los humanitos seguimos siendo humanitos. Y hay que controlarse un poco. Bueno, pues la parte segunda, hay dos partes más. Una es ahora contarles qué pasó en 300 años y otro es contarles si hay grandes novedades. Lo primero que les voy a contar es que para una persona como yo, un humilde asturiano, nacido allá en los años, bueno, por ahí, criado en los años 60, el mundo era previsible porque los profesores te decían que lo normal era que después de Newton se hubiera desarrollado el cálculo y se hubiera calculado todo lo calculable. Y es lo que habían hecho y en paz. O sea que el mundo era como muy lineal. Cuando después yo vi las siguientes revoluciones, me sorprendió que había tanta novedad. Claro, es que cada 30 años hay una novedad en la aplicación de las matemáticas al mundo real. Vamos a ver esta fase número 2. O sea que una cosa que Newton y los demás ya sabían, porque tienen una formación profunda, y Arquímedes en Grecia ya lo sabía, es que el matemático que hace cálculos para el mundo real no es realmente el mismo matemático que hace matemática pura. Lo cual te divide en dos partes, los matemáticos puros y los aplicados. Pero hay un problema, si separas el edificio en dos partes, no funciona. Necesitas a los matemáticos puros para que vean el problema que le plantea el matemático aplicado. Entonces hay lo que yo llamo los dos tableros. En un tablero juegan los aplicados, en otro tablero juegan los puros. Los aplicados y los puros no consiguen demostrar nada nuevo. Los puros y los aplicados no consiguen dedicarse a nada interesante. Se meten en su torre de marfil e inventan lo que nosotros llamamos homomorfismos geológicos, por poner nombres absurdos. Y encima el Estado les paga, ¿eh? Entonces, ¿qué hay que hacer? Mantener el edificio junto. ¿Cuál es la consecuencia? Un gran sacrificio personal. Cuando terminas de estudiar los textos de matemáticas de lo que estás haciendo, tienes que empezar a estudiar un poco de física. Y claro, es un poco decir, ¿y yo cuándo termino? Sobre todo si tienes una mujer y la quieres, y además ella te quiere, te dice de vez en cuando, pero bueno, ¿tú de qué vas? Deja eso ya. Y es difícil. Así que el tablero de arriba es el tablero de la matemática pura. Una vez que se supo hacer derivadas y derivadas segundas, ya se pudo hacer el análisis de las funciones, derivarlas e integrarlas, que es gran parte de lo que se hace en primero. Después de lo cual ya se pudo hacer la geometría diferencial, porque la derivada es la tangente y la segunda derivada es la curvatura. Y en varias direcciones hay derivadas parciales. O sea, hay un mundo maravilloso de estudio de lo que se llama teoría de funciones. Siguiente. La teoría de funciones se hizo además grande con el tiempo. Es como el niño que termina yéndose de casa. Y empezaron a estudiar funciones que se desarrollan en serie de Fourier, que es una cosa nueva, que no había, que lo inventaron los que se dedicaban a estudiar funciones. Tenían un problema y se dieron cuenta que había que inventar un nuevo útil que se llama la serie de Fourier. Bueno, pues los matemáticos puros que no estaban metidos en ese proyecto, los que no son, digamos, de la herencia newtoniana, tampoco se quedaron mancos. Y, por ejemplo, cito grupos y álgebra abstracta, conjuntos y lógica. 4 disciplinas que no son realmente de la herencia newtoniana, pero que sí son del edificio de las matemáticas. Esencialmente yo calculo que la influencia de Newton llega al 50% de las matemáticas. Y ahora os cuento la otra parte. Ahora está el otro tablero. ¿Dónde está el otro tablero? Este es el bueno. Si tú consigues hacer las matemáticas que te piden los de abajo, ellos son capaces de hacer lo que quieras. Por ejemplo, pidieron que se hiciera la mecánica.
y empezaron a hacer toda clase de chismes, toda clase de construcciones navales, toda clase de puentes, arquitecturas de todos los tipos, conducciones de todo. Pero además empezaron a estudiar los fluidos. Y en un siglo se conocía la teoría de los fluidos, que es cómo funciona el agua, los canales, cómo funcionan... los fluidos pueden ser los gases, cómo funciona la atmósfera. Y hoy día estamos en el ápice de ese estudio de los fluidos, intentando controlar los fenómenos extremos como el cambio climático, los tsunamis y los huracanes. Pero es el mismo programa de Newton desde el principio. Siguiente, el electromagnetismo. El electromagnetismo tiene un héroe que es Maxwell, James Clerk, que es otro sitio de peregrinación. En Inglaterra se peregrina a 3 sitios. El segundo es Edimburgo, donde nació Maxwell. Y este Maxwell estudió unos fenómenos nuevos que había en el siglo XIX, que eran los fenómenos eléctricos y magnéticos. Y había como avance, la gente sabía que eran matemáticas y que había que encontrar el código al estilo newtoniano. Y el código esperaba algún niño prodigio. ¿Quién era el niño prodigio? El señor James Clerk, que hizo escribir un sistema de ecuaciones diferenciales que se llaman las ecuaciones de Maxwell. Después de lo que ya se puede hacer toda la ingeniería con ondas y señales electromagnéticas. Y a poco tiempo de haber tenido claro cómo se hacen las matemáticas, ya teníamos la radio y las transmisiones por el éter. Fantástico. Ese es uno de los momentos. Einstein opinaba que la contribución de Maxwell era importantísima porque no era mecánica. Y de alguna manera era lo que Newton no se le había ocurrido que podía ver. Es decir, es realmente pasar al maestro. El mundo electromagnético es un mundo maravilloso y peligroso, pero ha cambiado todo, ¿no? Bueno, pues el siguiente es el calor y la termodinámica, la teoría cinética. Estos son cosas complicadas, esto no hace falta. Y ahora lo que yo digo es, después de tantísimo trabajo, podemos hacer un resumen. ¿Qué quería la ciencia y qué ha conseguido? La ciencia quería comprender cómo funcionan algunas cosas. Por ejemplo, cómo funciona el mundo exterior. Lo hemos conseguido razonablemente. Hoy día, cualquier cosa del mundo exterior, miras en Wikipedia y te lo explican de manera razonable y en 2 o 3 pasadas fiable. Además, la ciencia quería entender cómo funciona nuestro cuerpo. Las matemáticas están en condiciones de prever la evolución sistemática de los órganos de una persona. No. ¿Por qué? Pues es muy difícil. ¿Se necesita un niño o se necesita un ejército de niños prodigio? No lo sabemos. ¿Estamos en ello? Sí. La prueba es que algunas cosas ya funcionan maravillosamente, como los escáneres, que se basan en transformada de Fourier y ondas electromagnéticas. Y eso la gente lo da por visto. Pero es que sin escáner la vida es mucho más dura. Ahora están en el uso matemático, uso de útiles matemáticos y de tecnología llevada por las matemáticas para controlar el crecimiento de tumores. He estado yo en París 6 meses trabajando en eso. ¿Lo consiguen? Muy poco. ¿Lo intentan? Lo intentamos. ¿Qué puede pasar? Que entre todos atravesemos el muro o que uno más listo vea dónde está la llavecica. Pero por ahora no se ve, se hace lo que se puede, ¿no? Y lo siguiente es, la ciencia es implacable y a veces quiere aprender demasiado. Ahora quieren saber cómo funciona la mente. Yo no voy a hablar sobre esto porque yo estoy en contra. No me gusta que me pongan el electrodo y me digan en quién estoy pensando. Tenía yo todavía un querer por esta... Pero vamos, los que son jóvenes se van a enterar, ¿eh? Y yo os puedo decir que están en ello. Bueno, pues entonces, ¿cuál es el método? ¿Por qué la ciencia ha tenido un éxito espectacular en hacer lo que quiere hacer y no meterse en lo que no hace? Porque la ciencia consigue, sobre las cosas que hace, seguir un protocolo. La gente ahora ya sabe lo que es un protocolo. Y el protocolo es, utiliza inducción, deducción y duda metódica. Razonar de los experimentos a la teoría. Razonar de los axiomas a las conclusiones. Y sobre todo, nunca dar nada por aceptado si no lo puedes repetir en el laboratorio.
Es un punto importante. La diferencia con la gente normal es que el científico no tiene derecho a cabrearse si le llevan la contraria. Tiene derecho a cabrearse si no se la llevan. Y claro, en un país como España, donde el espectáculo de los medios de difusión es propagar la diferencia de opiniones, la ciencia consigue algo curioso, que es que estemos de acuerdo a base de comprobar todos lo que ha dicho fulano. Y si no conseguimos comprobarlo, lo dejamos. Bueno, pues con esas condiciones tan extremas se ha avanzado lo que se ha avanzado. Y lo siguiente es que en las cosas en las cuales se aplican los tres procedimientos, se consigue establecer teorías y hechos ciertos. Llamamos ciertos a cosas que ninguna comprobación que se ha hecho y se han hecho ha dicho nada de lo contrario. Y lo contrario de la ciencia es las meras opiniones y creencias en las cuales la vida tiene que circular por el resto de las cosas que no son ciencia. Tú tienes que creer que tus hijos están estudiando cuando se meten en la habitación. Bien, sigamos. Os voy a contar, solamente por entreteneros, algunas de las fórmulas de este glosario. Es una especie de bestiario. Estas son las bestias con las cuales manejamos y somos felices. Es un mundo virtual y en vez de tener marcianitos matando otros, pues tenemos las fórmulas y jugamos con ellas. Todas tienen un nombre, una familia, se relacionan unas con otras y hay libros y libros y libros sobre esto. Y resulta llamativo, ¿eh? Yo mismo cuando doy las charlas me resulta llamativo. ¿Cómo es posible que seamos felices? Yo he pasado años de mi vida levantándome a las 7 y acostándome a las 12 y quitando 4 horas por diversas cosas, el resto del día lo he pasado aquí, con estos amiguitos. Y la derivada parcial es la de arriba. Este es el amigo mío de verdad, el laplaciano. Este es mi amigo. Y esta es la variable compleja, que es una monada, para el que la sabe, ¿eh? Y estos son algunos de los héroes que contribuyeron a dar avances importantes. Laplace consiguió escribir en limpio, con todas las fórmulas matemáticas y todas las demostraciones, la mecánica de Newton para la astronomía, la mecánica celeste. Y además estudió las probabilidades que estaban muy atrasadas, porque no hay cálculo de Newton para probabilidades. Entonces se habían atrasado. El siguiente es Joseph Fourier, que es el responsable del desarrollo de las funciones como series de ondulaciones periódicas, que es lo que se llama análisis de Fourier, y se utilizan los escáneres. Y era un alto mandatario en el gobierno de Napoleón. Se le ve vestido. El otro Laplace, que también era un poco trepa, en ese sentido, también consiguió que Napoleón le decorara varias veces. O sea que Napoleón se llevó muy bien con este tipo de grandes genios que le respetaban. La relación entre los genios y el poder político es difícil porque el poder político quiere respeto y el científico no respeta más que a la gente que de alguna manera está mentalmente a su nivel. Es difícil y muchas veces es una desgracia que se entiendan tan mal. Napoleón consiguió entender a sus científicos. Y bueno, pues vamos a ver quién más. Ahora llegan los grandes alemanes. Oh. A ver si voy para atrás. No. Gauss y Riemann, que hicieron cosas, en principio de matemática pura, que no se entendía nada porque era muy difícil. Y después se descubrió que era de una importancia fundamental en el siglo XX. De forma que la matemática pura pegó un tirón con estos genios que tardamos años en aplicar. Estos son Gauss y Riemann, los dos grandes alemanes. Ahora vamos a poner una curva. La curva reina de todas las curvas es la gaussiana. Por la razón, porque sale por muchos lados. Y porque tiene propiedades hermosas. La gaussiana es más popular con unos matemáticos que con otros. Los probabilistas la adoran, ¿no? Otros, bueno. Pero la gente de la calle sabe que la distribución gaussiana aparece en la distribución de poblaciones que son más o menos aleatorias, como la altura de las personas. Bueno, pues en el mundo secreto, la fórmula de la distribución gaussiana tiene su código.
Tenemos que codificarla, si no, no se puede trabajar. Todo hay que ponerse los guantes, ¿eh? Entonces, eso es para los que hacen teoría de funciones. Pero los que somos realmente newtonianos, la fórmula es esta. Y prima igual a x menos xy. Y eso para nosotros es de una sencillez abrasadora. Eso es lo que nos permite decir, es que el código este es que abrasa. Todas las propiedades de las gaussianas están codificadas en esta fórmula. Bueno, pues vamos a contar dos ingleses famosos que participaron en la teoría de los fluidos y desarrollaron las teorías que son importantes en el mundo moderno, como la marina, la aeronáutica, la predicción del tiempo, control de contaminantes, grandes industrias siderúrgicas. Es preciso manejar fluidos. Bueno, pues los grandes matemáticos ingleses, con esa distinción que tiene cuando se tienen que vestir en Cambridge para hacer la foto, eran George Gable Stokes y William Thomson, al cual hicieron Lord. Estos son los alemanes, un alemán y un francés, que fueron el final de esta época. David Hilbert y Henri Poincaré, y lo que quiero mostrarles es que los nombres de esta gente tan ilustre salen continuamente porque los usamos en los resultados. Teorema de Hilbert, teorema de Poincaré, y de alguna manera forman una comunidad como muy humana. Uno se acuerda de estos chicos. Y en el siglo XX daba la impresión de que no había mucho que hacer. Había que hacer esta transparencia. Dice nombres de gente muy ilustre que no necesitan ustedes recordar, porque no es esta la buena. Esta es de relleno. Es matemática pura, es de altísimo nivel, pero olvídenlo. Porque ahora les voy a contar la era computacional. Ah, por cierto, antes de pasar a la era computacional, Kolmogorov es el representante más ilustre de una nueva nación que hizo matemáticas de primera fila, Rusia, y después del 17, la Unión Soviética. Pero ya había mucho en Rusia, ¿eh? ¿Por qué los rusos entraron y nosotros no? Es un tema llamativo, ¿no? ¿Qué tenían los rusos? Los rusos empezaron también de poco y se unieron. Bueno, pues este es Kolmogorov. En Argentina hubo en el siglo XX un famoso investigador que hizo toda su carrera en Chicago, que es Alberto Calderón, que venía mucho por Madrid. Así que les voy a contar la gran novedad, porque esta la vi yo. Las matemáticas seguían funcionando con sus dos tableros y la vida era normal, hasta que de repente apareció un nuevo monstruo que no sabíamos qué hacer con él, que es el ordenador. El mundo computacional trata de una cosa que ya Leibniz había visto, e incluso nuestro filósofo y matemático en ciernes, Raimundo Lulio, este mallorquín que quería utilizar un cálculo automático para que la religión pudiera ser discutida sin errores y nos pudiéramos poner de acuerdo varias religiones. Raimundo Lulio, muy interesante. Bueno, pues la idea esta del cálculo automático es la idea de ¿por qué no dejamos a las máquinas que se encarguen de hacer el trabajo? Dado que todo es una cuestión de símbolos, ¿por qué no preparamos a una máquina mecánica con unos engranajes para, si le metes las operaciones, que lo hagan ellas? Y las matemáticas empiezan por la aritmética empieza por sumar, una máquina sumatoria que tenga unos tecladillos y después le des a la rueda. Bueno, pues no era fácil, porque los engranajes mecánicos no dan para operaciones muy largas, se encasquillan. Y no se sabía cómo plantear una máquina más eficaz, por dos razones, por software y por hardware. El software es la inteligencia que hay detrás, no se sabía cómo hacerla. Hardware es los materiales, no se tenían materiales, los materiales con ruedicitas dentadas no funcionan. Y viene en época preguerra, pero esencialmente acelerado por la llegada de la Segunda Guerra Mundial. El esfuerzo descomunal, que de repente ¡plas!, le dan la llavecita y sale. Se descubre el truco para encontrar una manera de hacer cálculos automáticos basados en que una serie de ruedas caminen juntas y den el resultado final. En vez de hacerlo con ruedas, se hacía electrónicamente, porque el electrón fue descubierto más o menos hacia 1900.
Y en 1930 ya estaba domesticado en el departamento de física. Una vez domesticado el electrón tiene una ventaja, que son todos iguales. Y hay zopecientos mil. Y son muy obedientes. Tú les pones una carga positiva y van todos. Entonces, es un invento. ¿Cómo hacerlo? La primera implementación de una cosa que pueden ser muchos elementos que vayan haciendo operaciones era los tubos de vacío. Pero la segunda, que llegó unos años después, fue los semiconductores. El silicio es la madre del cordero. Es el gran invento. El cuerpo de silicio. Ahora, el cuerpo tiene que tener un alma. El alma es, los matemáticos han de poner clarito cuál es lo que le vas a enseñar a la máquina. Porque la máquina ha aprendido a hacer demostraciones, a hacer cálculos, a escribirlo, a borrarlo, a llevarlo, a traerlo. ¿Cómo lo haces? Los matemáticos que estudiaban lógica fueron los que dieron el gran avance desde 1900, que Hilbert se empezó a interesar, hasta 1936, que gracias a Gödel y a Turing se tenía muy claro qué es lo que tenía que pensar un matemático que le dicen que programe un ordenador. Y con esos dos sale ya el invento. Y el invento es la primera computadora moderna, que en realidad se debe a una persona distinta, que también era un genio, que es John von Neumann, en Estados Unidos. Pero Turing participó, y la película que pueden ver ustedes en los cines cuenta una parte de esa historia. De todas formas, el ENIAC se fue presentado en Sociedad en 1946 en Estados Unidos y tiene 4 propiedades que yo les pido a ustedes, por favor, que me digan si las cumplen ustedes. ¿Ustedes son para todo uso? Yo he pasado el test con mi mujer, que dice que yo no. No. Electrónico, tampoco. Soy un poco robot, pero no electrónico. Lo siguiente, si soy digital. Es una pregunta difícil de interpretar y un poco escabrosa. Siguiente, programable. Es la única parte que paso el test. Muchos de los hombres somos programables. Y casi todos, si somos, además tenemos un programa inteligente, somos felices. Puedes modificar un poco el programa, pero un poquito, no sea que no funcione. Bueno, pues este es el señor Werner von Braun con el primer ordenador, John von Neumann, me he confundido. Y estos son los dos héroes precursores, Gödel y Turing, héroes de la lógica. En principio no tenía nada que ver con ninguna aplicación. Y Gödel murió sin importarle lo más mínimo. Turing no, porque la guerra le cambió la vida. Le metieron al servicio secreto como espía y tuvo que aprender. Bueno, pues entonces ahora resulta que donde teníamos 2 patas, tenemos 3. Nos ha costado a los matemáticos aceptar que tenemos un hermanito que ha crecido mucho, pero hay experimentos matemáticas y simulaciones. Y las simulaciones son el primo de Zumosol, el gran hermano mayor de las matemáticas, a la hora de hacer cosas prácticas. Cualquier cosa, tienes que preparar las matemáticas y después simular lo que sea. Y te dicen, con esta simulación no se ve nada, búscame más. Y hay cosas como la simulación de los huracanes. Para saber cómo se puede evitar que haya un huracán, habrá que entender bien cómo funciona, habrá que simular hasta sus más mínimos detalles. Imposible. O sea que hay cosas que se nos escapan. La simulación sola no vale porque te metes en cálculos de cálculos y después ¿qué haces con los cálculos? Solamente la mente es capaz de decir, tráeme la página 3 y la 40, que ahí está el truco. Bien, pues tenemos cada uno con su historia. Los experimentos en el mundo del laboratorio, los matemáticas tienen axiomas, deducciones, números, funciones, probabilidades, que es el gran nuevo hecho, otras ideas abstractas que no quiero contar porque a mí mismo me pone nervioso, y los cálculos. Y ya, ahora lo que yo hago en este momento final, los 10 minutos que me quedan, es presentarles un panorama de cómo estaba la cosa al final del siglo XX, cuando yo fui presidente de la Sociedad de Matemática Aplicada, SEMA,
Nos encargamos de hacer unos resúmenes de cuántas cosas llega el largo brazo de la matemática aplicada, el legado de Newton. Y la lista es impresionante. Cosas prácticas en las cuales la matemática, las teorías físicas, la ingeniería y las matemáticas son fundamentales. Pero, en particular, las matemáticas no se suelen ver, pero sin ellas no funciona. Pasa que puedes pagar a alguien porque lo haga. No necesitamos que toda la población sea experta en matemática. Necesitamos que la población sea consciente de qué es lo que se está usando para que la población viva bien. Entonces, hay cosas como las matemáticas que no se ven. Bueno, pues paso una hoja. En las ciencias sociales o en la vida social hay cosas que eran impensables y hoy día la gente admite como normal. Por ejemplo, que las altas finanzas tienen el cálculo que si no, no podría abrir la bolsa. Y es un cálculo increíblemente sofisticado. ¿De acuerdo? Pero las comunicaciones, todo el tratamiento de señales consiste realmente en pasar unas fotografías de unas cosas que se ven a píxeles de ceros y unos, que es la codificación digitalizada, y tratar matemáticamente esos números. Y es muy fácil a los matemáticos hacer que una foto que pesa 20 megas pase a pesar medio mega. Es una cosa de unos filtros. Es por un matemático estirado. Pero primero tienes que traducir la foto a lenguaje digital. El lenguaje digital, el ordenador le explica al matemático lo que hay ahí. Pones el programa matemático y la foto queda prácticamente la misma, pero mucho más pequeña. Eso lo hacen todos los días a todas las horas. Bueno, pues más. Es que pueden ustedes elegir. Voy a contar otro que puede ser llamativo. Las ciencias químicas y de la vida. Esto es una de las cosas nuevas. La química, hasta hace muy poco, calculaba la estructura de las moléculas un poco a la pata a la llana. Y después empezaron a utilizar métodos masivos de simulación y en esa temporada inundaron los ordenadores del país. Y no teníamos memoria a los demás, hasta que aprendieron matemáticas para no calcular lo que no hace falta. Claro, no es tan fácil, ¿eh? Lo fácil es decirle al ordenador que corra. Dice, para ver si llueve mañana en Oviedo, vamos a calcular el tiempo en todo el universo. Dice, hombre, va a llegar usted tarde, ¿no? Bueno, pues el punto es que el avance en estudiar de forma computacional con matemáticas sofisticadas para no dejarse el día allí, en todos estos es fundamental. Y lo que uno se pregunta son cosas ya de la nueva cultura. He pedido a mi hijo que discutiera conmigo qué se pone aquí, y esto es una cosa que tenemos mi hijo y yo que se llama www.myself. Y se pregunta cosas como, ¿es el mundo continuo o discreto? Las personas da la impresión de que somos continuos, y el mundo digital son discretos, 0, 1, 2, 3. ¿La realidad qué es? ¿Discreta o continua? Contesten ustedes. Es una pregunta curiosa, ¿no? Hay algunos físicos ahora que se han hecho digitales 100%, lo digo, pero la idea es que el mundo de verdad es continuo. Pero claro, es una pregunta que es bien razonable. Lo siguiente, ¿el mundo se mueve por leyes deterministas o probabilistas? Y si son probabilistas, como dicen los políticamente correctos, ¿por qué yo si cojo el vaso no se me cae? Bueno, voy a posarlo. Y otra es, ¿la realidad es realidad o somos un juego en la mente de otro ente? Esto que nosotros estamos haciendo aquí, ¿somos un programa de un ordenador a otro nivel? Es llamativo porque tampoco sabemos contestar. Pero eso son filosofías para entretenerse razonablemente. Y ahora les cuento que los matemáticos puros, cuando llegó el siglo XXI, tenían que ponerles tarea, en plan, grandes tareas. Y se les ha puesto 7 problemas, que se llaman los problemas del milenio, que son problemas de matemática pura, que están sin resolver y que permiten que los grandes departamentos del mundo tengan una cosa muy difícil para entrenar a sus chicos.
O van a surgir problemas más interesantes, probablemente de otros sitios, pero por lo menos que empiecen con estos. Uno de ellos, que lo voy a señalar, Navier-Stokes, es el estudio de las ecuaciones que permiten calcular los fluidos aunque sean turbulentos. Por ejemplo, en las llamas, en las cuales mi compañero de academia, Amable Liñán, es una figura reconocida en todo el mundo. Entonces, podemos calcular la estructura de las llamas de manera razonable para saber algo sobre la llama, de manera muy poco razonable. Bueno, pues el código, se lo voy a enseñar ahora, aquí está abajo. Es esto. El código es, con perdón, es una porquería. Es una línea. Da como pena, ¿no? Las mejores mentes del mundo, en Princeton, en Texas, en Berkeley, en Tokio, en Madrid, trabajando sobre una cosa que es una línea, da como pena. Bueno, pues ahí está el cáncer. Y no consiguen, no se sabe resolver el problema serio matemático, que es una teoría fiable que produzca una solución en la clase de soluciones en las cuales se pueden hacer todas las operaciones. Con lo cual, se podría ahora, una vez que conoces la teoría, utilizar métodos aproximados para llegar a la estructura de la llama cada vez más fina. Bueno, pues no se consigue. Y eso es curioso. Una cosa que sí es bonita es que nuestra comunidad, para los matemáticos, digamos, puros, tiene unos premios y unos congresos. Los congresos lo pasan muy bien. Y ha habido un congreso de la International Congress of Mathematicians en Pekín en el 2002, en Madrid en el 2006, que estuvo muy bien, en India en el 2010 y en Corea en el 2014. Y yo estuve en Madrid y en Corea. Y la idea es que estos son como el Nobel matemático, con una restricción un poco rara. Tiene que ser para niños prodigio. A los 40 años ya no compites. Entonces, ahora se ha corregido eso porque se considera que es un error. Una cosa es que busquen los niños prodigio y otra cosa es que no des premios a los siguientes, porque hay gente que es de madurez tardía y hace su mejor contribución más tarde. Pero estos son los chicos. Son 4 que reciben la medalla Fields. Arthur Ávila, Manjul Bhargava, Miriam Mirzahani y Martin Heirer. Es una cosa sorprendente, porque Arthur es de Río de Janeiro y vive en París. Manjul es de familia Punjabi, India, que emigraron al Canadá, pero vive en Princeton. Miriam es iraní y vive en Stanford. Y Martin es suizo y vive en Inglaterra. Y yo creo que eso explica el problema que tienen las naciones que no son Inglaterra, Francia, Alemania y Estados Unidos, que es que vamos a llamarnos emergentes. No conseguimos mantener el talento. Hay alguien que lo hace mejor. Sin embargo, el talento que había en estos países no se ha desaprovechado. Bueno, pues estos son los chicos. Fíjate qué pinta de niños tienen. Los 2 que son la herencia de Newton son Arthur, que hace sistemas dinámicos. He confundido la Y. Don't pester me because of my English. Y Martin Heirer, que hace ecuaciones en derivadas parciales estocásticas. Hace geometría de números y Miriam hace espacios de módulos y superficies de Riemann. Y bueno, pues la idea más o menos de que la herencia de Newton coexiste con otras, pero hay un montón de herencia. Esta es la medalla del 2006, el Congreso Mundial de Matemáticas. El cartel que hicimos, y esta es la medalla. Y ahora iba a poner uno porque algún físico tiene que haber aquí y no quiero que estén descontentos, porque yo soy muy profísico. Esto es la invasión de las matemáticas en el siglo XIX y XX. ¿Invasión en qué sentido? En que la física teórica necesita matemáticas a mogollón. Y tengo que citar que muchas de las matemáticas que se están haciendo hoy día se deben a la mecánica cuántica, a la teoría cuántica de campos, a la relatividad especial o a la relatividad general. Y eso es parte ya muy importante de las matemáticas. ¿Dónde está Newton? Pues de nuevo en 2 de 4. Es 2 de 4. Y ahora el resumen, ya para terminar, es que la matemática es un vasto edificio con muchas posibilidades, muchas vistas, pero 2 caras principales. Y las caras principales son la pura y la aplicada. La pura es este señor del Courant,
Peter Lux de Nueva York, y la aplicada, y la pura es el gran Pitágoras, que vivió en el sur de Italia, pero era griego. Y la idea es que la parte aplicada dice que en el siglo XXI se puede calcular si sabes lo que calculas. Tienes que contratar un matemático y un ingeniero y un físico, lo que sea, para poner aquello a calcular. Pero una vez que entran las matemáticas, si las sabes hacer, eso es rápido, eficiente y barato. El equipamiento es comprar ordenadores y pagar a chicos que están haciendo el postdoc. Lo cual es espectacular. Es barato. Los ordenadores son baratos. Los chicos que reciben el postdoc, nuestras universidades suministran cantidad de ellos. Es cuestión de entusiasmarles y que tengan un futuro. Lo siguiente es que puedes calcular cuánto deficiente es esto. Hay ordenadores en España con 10 a la 14 bytes. 100 terabytes. Y un ordenador de esos de mesa ya tiene 10 a la 11 o así. Bueno, números que son mucho. Y en cuanto a la matemática pura, los matemáticos puros están encantados, porque una vez que todos son números, los ordenadores no entienden más que números. Pues es la gloria del matemático. Entonces el matemático opina que lo que dijo Pitágoras, pantarismos, todos son números. Hombre, yo sería de la idea de que hay que tener cuidado, ¿no? El contrato matrimonial son números. O sea, en el mejor de los casos, no. Cuando el contrato matrimonial son números, muy mal va la cosa. O sea que hay cosas en las cuales, aún en la vida, hay que conservar esa frescura de no ser filisteo, ¿no? Matemáticas que son importantes, pero vamos a ver, calmémonos. Alguien tendrá que saber latín, escribir un poema y llevarse bien con sus amigos. Por otra parte, ¿todo es reducible a números? ¿Lo que se calcula? Da la impresión de que lo que se calcula sí. O sea que los números, los ceros y unos son la madre del cálculo. Y la ciencia ve el mundo a través de las matemáticas, que son como un lenguaje. En realidad nosotros no somos científicos, somos los expertos en códigos. El código mental, ¿no? Somos los loquitos. Y creo que lo que se trata en esta aventura iniciada con Newton, que es la misma que se inició con los griegos, es comprender el poder de la abstracción para comprender las cosas que no se dejan comprender. Y una vez que lo comprendes, y que eso ha pasado, intentes hacerlo tú también. Y es la gracia de la investigación. A ver si encuentras tú algo. Lo que pasa es que la investigación tiene que ser entre muchos. Uno solo no puede hacerlo. Y lo siguiente es el desarrollo. Claro, las cosas tienen que ser útiles al país. Hoy día el país y todos los países modernos son muy consumistas. Y yo personalmente, que vivo bien, creo que estoy en condiciones de decir que tampoco hay que pedir infinita utilidad a todo. Pero es cierto que si los poderes públicos están pagando cantidades inmensas de dinero para educar, para mantener grupos de investigación, estos grupos tienen que dedicarse a hacer, en parte, en una gran parte, cosas que puedan ser útiles. Pero en una gran parte. No matemos el latín. Hay esa mesura que ha sido siempre parte de la educación clásica y que hay que mantener. Y lo siguiente es que la innovación te cambia la vida y transmitiendo y comunicando se educa a los demás y te educas tú mismo. Entonces, casi he terminado, solamente que me planteo una cosa que no tiene nada que ver con la charla, pero la planteo porque estoy en la Real Academia. España tenía hace 15 años, cuando empezamos a discutir de esto, condiciones de país emergente con éxito. Y por alguna razón al país se le ha ido un poco la olla. Pero, sin embargo, la propuesta que hicimos hace 15 años, cuando se hizo el año de divulgación de las matemáticas, año matemático mundial, era que España tenía que jugar el partido de alto nivel en algún momento. Y yo escribí 5 condiciones que traduje de unos textos de las universidades americanas, pero la elección es mía. Para jugar en la Champions necesitas recursos, eso es evidente, y personal, eso es evidente. Y necesitas talento.
En España el talento está mal considerado. Un chico que es muy listo termina yéndose, porque le pagan Stanford mucho más y además le permiten dedicarse mejor. Yo creo que tenemos un problema de talento. Es opinable, claro. Esto no forma parte de la charla científica. Relevancia. La gente se tiene que dedicar a cosas que tengan relevancia para la sociedad. No todo el mundo, pero una parte. Porque cuesta un dineral la ciencia. Claro, hay institutos como el CENIO que están trabajando en primera línea sobre el cáncer, por poner un ejemplo. Eso es lo que tenemos que hacer. Y por último, España tuvo desgraciadamente una historia de líderes políticos y sociales que eran muy poco ejemplares. Pero ahora el país se ha convertido en lo contrario. El país, perdónenme la expresión, es muy anárquico. Muy en plan de decir, este que intenta dirigir un equipo, anda ya. Nos negamos. Claro, o sea, la ciencia siempre se ha hecho sobre la base de que todos empujan, pero uno empuja un poco más. Eso que el pueblo español ve cuando se aplica a los equipos de fútbol, se aplica mal a la ciencia, donde no se ve que haya un respeto por las personas que tienen un liderazgo científico, salvo 2 o 3 excepciones. Es cierto que en España el nombre de Santiago Ramón y Cajal se pronuncia siempre con devoción, pero es cierto también que está muerto. Y bueno, pues me despido de ustedes, espero haberles entretenido con una historia que es un poco la historia de mi amor por Newton. Gracias.